Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos a la clase número 16 del curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Agradezco a los que se conectan puntualmente, siempre dando tiempo para los demás compañeros. El día de hoy ya no proyectamos el link para poderse unir al grupo en virtud de que pues ya estamos en la última clase del semestre. Y pues cualquier duda, inconveniente, alguna persona que no forma parte del mismo puede comunicarse con algún compañero de su sede o enviar un correo directamente al correo del curso solicitando el link para poderse unir. Como les indicaba, la Universidad Rural de Guatemala pues les da la bienvenida en este cierre de semestre, específicamente de nuestras clases virtuales, clases transmitidas en vivo a través de la plataforma que la universidad nos ha ofrecido durante el año 2021. Nuestro curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos lo vamos a identificar con el código FE 056. Nos encontramos ya en la semana número 16. Prácticamente esta es nuestra última semana en el plan sabatino como plan dominical. Recordemos que con anterioridad hemos estado verificando y hemos estado incorporando algunos temas relacionados con el Estado de Guatemala con el objeto de poder complementar la información dentro del curso de Seminario Procedimientos Legales y Administrativos, ya que amablemente el licenciado Dubón pues se había encargado de llevar a cabo la explicación y complementar toda la información relacionado a lo que es la investigación, ¿verdad? El proceso de investigación, cómo fue que ustedes iban a ir aplicando o cómo es que ustedes tienen que aplicar todo lo relacionado a la investigación, así como la revisión de los informes finales, que fue lo visto en el video introductorio correspondiente a la semana 16. Así que el día de hoy, con el objeto de terminar de complementar los temas relacionados con el Estado de Guatemala, pues el día de hoy entraremos a conocer lo relacionado al tema de la acción constitucional de amparo. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, dando gracias a Dios la oportunidad de poder culminar con éxito nuestro semestre en cuanto a las clases virtuales, clases en línea, y también dando gracias a la universidad por la oportunidad que nos ofrece de la docencia y poder tener a bien el desempeño de la práctica de la enseñanza-aprendizaje a través de estas clases. Así que iniciamos y recordemos que cada una de nuestras clases tiene un objetivo específico y el objetivo de la presente clase es que una vez haber completado la información relacionada con lo que es el proceso de investigación mediante los videos introductorios, para finalizar el curso conoceremos lo relacionado a la figura constitucional del amparo. Entonces vamos a iniciar nuestra clase para poder culminar y poder intento tratar hoy todo lo relacionado al amparo, ¿verdad? Pero prácticamente tendríamos que verificar varios artículos, entonces vamos a ir teniendo la lectura de algunos y vamos a hablar del mismo a grosso modo. Así que iniciemos. Y dice objeto del amparo. Para poder conocer el objeto del amparo, nos vamos a dirigir a nuestra ley de amparo, la cual tenemos ya acá en la computadora y se la vamos a proyectar. Permítame un momentito. Bueno, ya la tenemos ahí. Entonces vamos a conocer lo que es el objeto del amparo y nos indica, ¿verdad?, que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiese
o hubiere ocurrido, ¿verdad? Esto quiere decir que el objeto del amparo es tanto de prevención como de resarcir, ¿verdad? O de restablecer un derecho vulnerado. Por eso nos indica que el amparo tiene como función principal poder proteger a las personas, toda vez que es una garantía constitucional que encontramos regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y este nos va a servir para poder cesar aquellas amenazas que puedan surgir ante una persona con el objeto de violentar los derechos de la misma, ¿verdad? O de igual forma, pues restaurar o restablecer ese derecho que ya fue violentado. Esto lo encontramos regulado en el artículo 8 y 9 de nuestra ley de amparo, exhibición personal y exhibición personal. Muy bien, vamos a tener la lectura de estos artículos. Específicamente artículo 8 y 9, ¿verdad? Porque ya sabemos que existe una ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la cual se encuentra regulada dentro del decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nos vamos a ir directamente al artículo 8. Dice título 2, amparo, procedencia. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible a amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan. Recordemos que la ley pues contempla ciertos derechos tanto individuales, sociales, entre otros, y el amparo va a ser susceptible o se va a poder aplicar cuando se considere que existe una amenaza o que ya se logró transgredir o se está vulnerando el derecho a una persona, siempre y cuando este derecho haya sido reconocido por una ley preestablecidamente o previamente. Luego encontramos en el artículo 9 lo que son los sujetos pasivos del amparo. Dice que podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas. Las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse como entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo cuando ocurrieran las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Entonces, estos dos artículos son claros en mencionar, ¿verdad?, que el amparo va a tiene como objeto esta protección, pero que también puede ser susceptible ante cualquier entidad, siempre y cuando se haya vulnerado un derecho específico. Luego, ya habiendo visto el objeto del amparo, vamos a ver cuándo procede el amparo, ¿verdad? Y nos dice la procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, de una amenaza, de una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado, ¿verdad? Como lo hablábamos con el objeto, el amparo es procedente tanto ante personas particulares o ante alguna entidad que ha vulnerado el derecho de alguna persona en particular, que en este caso va a hacer uso de su derecho de defensa mediante la acción constitucional de amparo. Y esto lo encontramos regulado específicamente en el artículo 10 de nuestra ley. Y vamos a proyectarla porque necesitamos confirmar el fundamento legal de este tema.
Dice artículo 10, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. Entonces aquí vamos a ir enumerando, ¿verdad? Para ir conociendo en qué casos puede proceder el amparo. Ya sabemos que es con el objeto de poder proteger o de restituir aquellos derechos vulnerados, pero vamos a ver algunos casos específicos. En el inciso A encontramos que para que el amparo puede ser planteado o va a proceder para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Luego en el inciso B dice para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. En este numeral B nos vamos a ir directamente al inicio de nuestra ley, ¿verdad? Y nos dice que esta ley se denomina Ley de Amparo, Extinción Personal y de Constitucionalidad, porque ustedes saben que hay algunas leyes que probablemente al momento de ser impulsadas o de presentar nuestra iniciativa de ley, están vulnerando ciertos derechos contemplados dentro de las diferentes leyes y especialmente dentro de la Constitución Política de la República. Es por eso que utilizamos esta ley cuando alguna cuestión se torna inconstitucional. Por eso aquí nos dice, ¿verdad?, que no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución. Luego en el inciso C dice, para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa, es decir, que no va a ser específicamente una ley del Congreso de la República, no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional, ¿verdad? Volvemos al mismo tema de que quizás se creó un decreto o un acuerdo legislativo donde se pretende que un particular realice alguna acción o deje de realizar alguna acción, pero esta disposición pues está vulnerando un derecho preestablecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego en el inciso D dice, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de las facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí todas estas formas de procedencia o todas estas circunstancias por las cuales va a proceder el amparo se van a relacionar siempre que haya la creación de un acuerdo, la publicación de algún decreto o algún otro documento que haga el conocimiento de la población que debe realizar alguna acción o se debe omitir alguna acción, pero esto va en contra de los derechos que ya tenemos preestablecidos y de los cuales gozamos por ser ciudadanos, por ser un ser humano y los cuales están ya contemplados dentro de la legislación. En el inciso E dice, cuando en actuaciones administrativas exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el amparo también lo vamos a aplicar cuando se ha agotado toda la vía respectiva, digamos, todos los recursos administrativos, la ley de lo contencioso administrativo, si volvemos al tema de lo contencioso administrativo, y pues posteriormente necesitamos continuar con ese derecho de defensa que todas las personas tenemos. Entonces es ahí donde podemos hacer uso también del amparo. Dice, cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltas en el término que la ley establece o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Recordemos que
Cuando nosotros hablábamos del proceso administrativo guatemalteco, hablábamos, ¿verdad?, de que hay resoluciones desfavorables, pues la ley nos otorga el derecho de defensa mediante recursos administrativos, como lo es el recurso de reposición y el recurso de revocatoria. Y luego, cuando vimos un esquema específico de estos recursos, de los plazos, de las audiencias que se otorgaban, por último, pudimos ver que cuando suscitaba o se daba el silencio administrativo, que este surge cuando la entidad administrativa o la administración pública no resuelve un requerimiento del administrado, y para ello tiene estos 30 días, y una vez culminado este plazo, pues se considera que surgió o que se dio el silencio administrativo, y por ello es aplicable la acción constitucional de amparo para continuar con nuestro proceso y que no se quede ahí, ¿verdad?, en suspenso sin una resolución ni favorable ni desfavorable para el administrado. Luego en el inciso G dice en materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas, en los asuntos de los órganos judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Luego dice, lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualesquiera otros casos que no estando comprendidos en esa enumeración sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 265 de la Constitución Política de la República y 8 específicamente de esta ley, ¿verdad? Una vez haya un derecho vulnerado o un derecho que está siendo amenazado por una entidad o un particular, puede ser susceptible de el amparo. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a trasladar a nuestra diapositiva nuevamente. Y vamos a encontrar lo que es la competencia, ¿verdad? ¿Quiénes tienen a cargo conocer las diferentes acciones constitucionales de amparo, ¿verdad?, que interponen todos los interesados? Ustedes pueden ver en la pantalla que nos habla, ¿verdad?, dentro de la competencia tenemos lo que es la Corte de Constitucionalidad, en el numeral 2 tenemos la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 3 la Corte de Apelaciones, en el numeral 4 los jueces de primera instancia. Y esto lo encontramos regulado en los artículos del 11 al 18 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Agradecemos amablemente al compañero que ha trasladado ya la ley al grupo de Telegram, ¿verdad? Para que todos los demás compañeros que no la tengan de forma digital puedan llevar a cabo su análisis de esta ley. La luz, por favor. Gracias. Bueno, entonces tenemos acá lo que es la competencia. Nos vamos a ir directamente a los artículos del 11 al 18 específicamente. Y aquí ustedes pueden ver capítulo 2, competencia, dice, artículo 11, competencia de la Corte de Constitucionalidad, corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, en contra de la Corte Suprema de Justicia y en contra del presidente y vicepresidente de la República, ¿verdad? Entonces veamos qué órgano es este tan importante, ¿verdad?, jerárquicamente conocido, en virtud de que se consigna o se convierte y adquiere la calidad de un tribunal extraordinario de amparo para conocer estas acciones constitucionales en contra del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, del presidente y del vicepresidente. Luego, en el artículo 12 encontramos la competencia de la Corte Suprema de Justicia y dice que va a conocer ciertos amparos como en contra del Tribunal Supremo Electoral, los ministros y viceministros del Estado, de las diferentes salas de corte de apelaciones, cortes marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, si le damos seguimiento al proceso contencioso administrativo que veníamos viendo hace algunas semanas, ya sabemos que el amparo que se interponga en contra de estas salas
que conocen específicamente el proceso contencioso administrativo deben ser presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. También aquí la Corte Suprema de Justicia tiene a cargo conocer los amparos en contra del Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, en contra de la Junta Monetaria, en contra de los embajadores o jefes de misiones diplomáticas y en contra del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? Entre otras entidades de esa jerarquía. Luego en el artículo 13 encontramos la competencia de la Corte de Apelaciones. La Sala de la Corte de Apelaciones del Orden Común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan contra los viceministros de Estado y los directores generales, contra los funcionarios judiciales, los alcaldes y corporaciones municipales, el jefe de la Contraloría General de Cuentas, gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado o sus cuerpos directivos o juntas rectoras de toda clase. Es importante que sepamos, ¿verdad?, que acá también se conoce todo lo relacionado a las entidades nominadoras, como lo son los ministerios. En el inciso F dice el director general de registro de ciudadanos, inciso G las asambleas generales, de los colegios profesionales, de los partidos políticos, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero y los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. Luego encontramos en el artículo 14 la competencia de los jueces de primera instancia, y los jueces de primera instancia pues van a conocer los amparos en contra o instaurados en contra de administradores de renta, los jueces menores, es decir, los jueces de paz, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificado en los artículos anteriores, y también las entidades de derecho privado. Entonces acá encontramos la competencia de los diferentes órganos jurisdiccionales u órganos jerárquicos que tienen a cargo conocer las acciones constitucionales de amparo en contra de las personas o entidades que ya mencionamos con anterioridad. Luego viene la interposición, pero me gustaría que viéramos lo relacionado a la competencia no establecida en el artículo 15, y nos dice que la competencia establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o por delegación de estos. Cuando la competencia no estuviera claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad determinará sin formar artículo el tribunal que deba conocer. En este caso, el tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte, ¿verdad? Para que la Corte pueda designar si es competencia de usted o lo vamos a designar a otro órgano jurisdiccional competente. A esto se refiere el artículo 15 en cuanto a la competencia no establecida. Entonces volvemos a nuestra diapositiva y encontramos lo que es la interposición. Y decimos que la interposición nos indica ahí, ¿verdad?, que para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, debe previamente agotarse todos los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, el amparo es casi uno de los últimos recursos, ¿verdad? Porque es única instancia. Existe la apelación del amparo, pero ya eso es, como comúnmente decimos, ¿verdad? Ya son patadas de ahogado, aunque en algunas ocasiones pues sí aplica dicho recurso, ¿verdad? Pero cuando ya hemos llegado a conocer hasta la materia de amparo o hasta la instancia de la acción constitucional de amparo, prácticamente estamos agotando todos los recursos y todas las herramientas que la ley nos proporciona para hacer efectivo nuestro derecho de defensa. Esto lo encontramos regulado en el artículo 19 al 26. Por cuestión de tiempo vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Pero vamos a tratar de agotar todo lo relacionado.
Aquí encontramos la interposición, dice conclusión de recursos ordinarios para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben agotarse los recursos ordinarios. Artículo 20, plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Miren qué importante esta salvedad, ¿verdad?, que se hace dentro de este artículo específicamente cuando hablamos de la materia electoral. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a caso concreto. Luego dice requisitos de la petición. Ya sabemos, ¿verdad?, que el amparo deberá pedirse por escrito y llenar ciertos requisitos. En la mayoría de casos, pues lleva todas las generalidades de un escrito inicial, como lo es la designación del tribunal ante quien se presenta, identificación de la persona solicitante. Si es una persona jurídica, pues deberá acreditar su personalidad jurídica, la especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad y contra quien se interpone, la relación de los hechos, la indicación de las normas constitucionales o el fundamento legal en que descansa la petición, acompañar toda la documentación mediante la cual queremos probar el derecho vulnerado, el lugar y fecha, y las firmas del particular, el requerente, el solicitante, y si fuera auxiliado por algún abogado colegiado activo, ¿verdad?, quien deberá consignar su firma y su sello. De igual forma, dice acompañar copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal, ¿verdad? Yo no sé dónde ustedes residen, cómo es que funciona esta modalidad en cuanto a las copias relacionadas con el amparo, pero donde yo resido y donde yo laboro, normalmente se presenta original, duplicado y 12 copias del escrito y documentos adjuntos. Luego dice omisión de requisitos en la petición cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno más sus requisitos con la interposición o sea defectuosa la personería. El tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días, pero en lo posible no suspenderá el trámite, ¿verdad? Es decir, que no lo va a rechazar siempre y cuando los previos o los requisitos que se omitieren fueran subsanables, ¿verdad? Artículo 23, gestor judicial sobre los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia. En el artículo 24 encontramos la petición de amparo provisional. Y dice, en el memorial de interposición del amparo podrá solicitarse la suspensión provisional de la disposición, acto, resolución o procedimiento reclamado. Es decir que el amparo provisional no sirve para crear o generar esos efectos suspensivos que van a detener aquello que nos está vulnerando. Se va a quedar en suspenso hasta que se logre resolver la acción constitucional de amparo. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de Derechos Humanos. El Ministerio Público y el PDH tienen la legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. Luego la solicitud verbal en el artículo 26 dice la persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá una copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o patrocine al Estado. Dice, la negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la CC, la que resolverá de inmediato lo pertinente, ¿verdad? Muy bien. Luego nos trasladamos directamente a lo que es el amparo provisional, ¿verdad? Como ya mencionábamos, vimos ahí, pero en los siguientes artículos también se contempla lo relacionado a esto. Dice que la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte, es decir, que el tribunal
tiene la obligación de poder analizar si es procedente generar estos efectos suspensivos si el solicitante no lo hubiera requerido en su escrito. En cualquier caso, el tribunal en la primera resolución que dicte, aunque no hubiera sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Y esto lo encontramos regulado del artículo 27 al artículo 32 y lo vamos a ver a grosso modo. Dice amparo provisional, lo mismo que leímos, ¿verdad? Dice amparo provisional de oficio en el artículo 28, deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros en los casos siguientes. Si el mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo, cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad, y cuando se trate de actos o que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente. Muy bien. Luego, en nuestra diapositiva, vamos a ver lo que es el procedimiento, ¿verdad? Y esos son varios artículos, pero vamos a decir a grosso modo, vamos a ver este esquema, ¿verdad? Donde vemos cómo es que se va desarrollando nuestra acción constitucional de amparo, cómo el órgano jurisdiccional competente, aquel que la ley le ha otorgado esta competencia, le da el trámite al procedimiento de amparo. Entonces, en primera instancia, vemos que debe de ser un trámite inmediato del amparo, ¿verdad? Los plazos son cortos, todos los días y horas son computadas o son computables como hábiles. Luego, se debe verificar si existen terceros interesados dentro del proceso para otorgar las audiencias respectivas. Posteriormente, encontramos que se les otorga una primera audiencia a los interesados y prueba, y esta primera audiencia normalmente es de 48 horas. Luego tenemos la pesquisa de oficio, donde necesitamos poder recabar todas aquellas pruebas para poder otorgar ya una segunda audiencia a todas las partes, a los interesados, y poder hacerles saber de las pruebas que se recabaron, y esto se da en una segunda audiencia de 48 horas. Luego tenemos una vista pública en la cual normalmente todas las partes se encargan de ratificar lo que mencionaron o la forma en que se pronunciaron en la primera audiencia, ¿verdad? Y ahí es donde se hacen ver todos los agravios, si es que existen, ante la autoridad competente. Luego dice plazo CC, auto para mejor fallar y la enmienda del procedimiento de los artículos 33 al 41 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Luego encontramos lo que es la sentencia. Dice, al pronunciar sentencia, el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Y esto lo relacionado a la sentencia lo vamos a encontrar en el artículo de los artículos 42 al 48 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Luego nos encontramos con los efectos y ejecución del amparo. Dice, además de los casos establecidos en esta ley, el tribunal, después de la sentencia a petición de parte, condenará al pago de daños y perjuicios cuando hubiere demora o resistencia a ejecutar lo resuelto en la sentencia, ¿verdad? Entonces, no obstante ser el último recurso, no obstante ser la última instancia que tenemos, ya sea dentro que se derivó de un proceso administrativo o posteriormente a un judicial, y que este es el último medio que estamos teniendo para nuestro derecho de defensa, pues también podemos solicitar ante el órgano competente, ¿verdad?, que se condene al pago de daños y perjuicios en contra de la entidad o de la persona
que no cumpla con lo que se resolvió en la sentencia, ¿verdad? Que no ejecute lo resuelto en la sentencia o que con mala fe o con ilegalidades el mismo estuviera demorando el cumplimiento y la ejecución de la sentencia respectiva. Y esto lo encontramos regulado en el de los artículos 49 al 59 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Luego nos encontramos ya con nuestras preguntas para estudio. Les voy a hacer las preguntas para estudio y vamos a hacer un recordatorio sobre las evaluaciones finales. Recuerden que estas preguntas para estudio pues nos sirven para poder solventar nuestras evaluaciones. En este caso ya son los exámenes finales, toda vez que los temas vistos en las primeras clases y en las semanas transmitidas después del primer parcial, pues ya fueron ventiladas todas estas preguntas en el primero y segundo parcial. Ahora, después del segundo parcial, es donde ya tenemos nuevo material dentro de las preguntas para estudio para poder responder nuestro examen final. Entonces encontramos semana 16, pregunta 1, protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Semana 16, pregunta 2, le corresponde conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Semana de 6, pregunta 3. ¿Qué recursos deben agotarse para pedir el amparo? Recordemos que son dos, ¿verdad? Y cuando agotamos una vía, nos trasladamos a la siguiente y una vez agotadas estas dos vías y todos los recursos o medios de defensa proporcionados por estas vías, podemos irnos a la aplicación de la acción constitucional de amparo. Luego dice semana 16, pregunta 4. ¿Cuál es el plazo que se otorga a los interesados y al MP en la segunda audiencia dentro del proceso de amparo? Recordemos que mencionamos, ¿verdad?, que dentro del amparo, pues todos los días son hábiles, pero también normalmente los plazos se computan en horas. Entonces, tengamos la lectura de estos artículos específicos y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es este plazo que se otorga tanto en primera instancia como en segunda instancia dentro del proceso de amparo. Semana 16, pregunta 5. ¿Cuál es el plazo para realizar las diligencias dentro del auto para mejor fallar? Y también debemos de tener la lectura. Lo vamos a regresar para que ustedes sepan, ¿verdad?, que tenemos contempladas las audiencias y el auto para mejor fallar dentro de los artículos del 33 al 41 de nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces, con esto agotaríamos nuestras preguntas para estudio el día de hoy y también finalizaríamos nuestra última clase para poder cerrar nuestro semestre en cuanto a las clases en línea. Muchas gracias por su atención y de verdad les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Pongamos mucha atención, revisemos nuestro material de apoyo, nuestra legislación para poder adquirir una ponderación aceptable y podamos cerrar con éxito nuestro semestre. Recordarles que nuestros exámenes finales van a ser proyectados o se va a estar dentro de la plataforma lo que es el horario de exámenes, ¿verdad? Pero nos dice que los exámenes finales del plan sabatino se llevarán a cabo el 6 de noviembre y el 13 de noviembre, del plan dominical 7 de noviembre y 14 de noviembre y del plan diario de 8 a 12 de noviembre. Recuerda estar solvente en tus pagos y consultar tu horario en la página web de la universidad. De igual forma, se proporciona el call center de la universidad 2818-2727 para que ustedes puedan consultar. Eso sería todo. Muchas gracias por estar presentes siempre en la clase en línea y espero poder estar con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta luego.